El Sindicato de Funcionarios del Estado se prepara para un conflicto de largo aliento. ¿La razón? La entrada en vigencia de un nuevo sistema de certificaciones médicas para los empleados públicos. Según el nuevo régimen, que entró en vigor este lunes 1 de abril, los funcionarios pasan a tener 9 días de licencia por enfermedad pagos al año. Y a partir del 10º día de inasistencia por motivos de salud, de forma alternada o consecutiva, ¿qué es lo que cobran? Bueno, cobran un monto equivalente al 75 o al 100% de su salario por todo concepto según corresponda. En líneas generales, hasta ahora a estos funcionarios no se les descontaba salario cuando se certificaban. La situación implicaba diferencias con el sector privado, donde, salvo acuerdos o beneficios específicos, al trabajador no se le paga los 3 primeros días de ausencia por razones de salud y a partir del 4º día se le abona un subsidio por 70% del salario. En respuesta a esta nueva normativa, COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, definió un plan de acción que incluye la presentación de un recurso administrativo, una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo y también consultas jurídicas para iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El gremio sostiene que el Ministerio de Trabajo nunca cumplió con el compromiso de instar a todos los ámbitos del Estado a instalar las bipartitas de salud laboral correspondientes, y esto es clave porque para COFE el tema tenía que ser discutido en la negociación colectiva. Hemos tenido ya varios enfoques sobre este asunto en el programa en los últimos meses. Hemos hablado con el gobierno, hemos hablado con el sindicato. Hoy volvemos, al Poder Ejecutivo. Estamos con el doctor Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Doctor Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buen día, muchísimas gracias por la llamada y obviamente un saludo a toda la audiencia y en particular a ustedes también. Estoy a las órdenes. Veamos, vamos por partes. Este cambio de régimen fue aprobado en la rendición de cuentas de 2021, que se votó en 2022. Correcto. Iba a regir desde el 1 de febrero de este año, pero se pospuso para el 1 de abril, con el argumento de que se iba a instalar una mesa de diálogo con COFE a efectos de recibir aportes de sindicatos. Sin embargo, justamente, COFE alega que en ese plazo nunca fue convocada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, en realidad, sobre ese punto hay que hacer alguna pequeña precisión o una importante precisión en realidad. Durante el proceso, como usted bien lo dijo, de la aprobación, luego que se remite el proyecto a consideración, el proyecto de rendición de cuentas del año 21 a consideración del Parlamento, hubieron instancias de negociación sobre la normativa que ya se preveía en esa ley. Luego de aprobada la ley, vino la instancia de la negociación que sí se realizó sobre la aprobación del decreto. Y en esas instancias participó COFE, participó una mesa ampliada de trabajadores y fue tripartita a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde participó el Poder Ejecutivo y obviamente los gremios que estaban alcanzados por la normativa. Entonces, la instancia de negociación sí se desarrolló. Ayer sentía declaraciones que hizo el señor Ministro de Trabajo de que efectivamente durante años se estuvo tratando este tema, ya sea en el 2022 cuando se proyectó la ley de rendición de cuentas, luego cuando se analizaba el proyecto de decreto, aprobada la ley, aprobada el decreto, lo único que quedaba era la implementación desde el punto de vista burocrático en la organización de todos los organismos que están involucrados: Contraloría General de la Nación, Oficina Nacional del Servicio Civil, oficinas competentes del Banco de Previsión Social, y eso era lo único que faltaba, que tenía que ver con el trámite burocrático de las certificaciones que presentaban los funcionarios públicos. Y esa era la última instancia que quedaba, que se había definido comenzar, como usted bien lo dijo, el 1 de febrero, y a raíz de unas reuniones que tuvimos precisamente con los representantes de COFE, lo que se pidió, y así se concedió por el Poder Ejecutivo, fue una prórroga de 60 días a los efectos de analizar simplemente
este instructivo de implementación del sistema aprobado por ley y por decreto, la ley en el 2022 y el decreto en el 2023. ¿Y se desarrolló efectivamente esas consultas? Esas consultas sí se realizaron. Hubo, mire, una reunión a nivel de acá de la Oficina Nacional del Servicio Civil, donde participó José López, y hubo una reunión a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde de vuelta se intentó prorrogar el comienzo del sistema, y bueno, ya no había instancia de seguir continuando, o continuar, mejor dicho, la prórroga del comienzo efectivo de el control de las licencias médicas, habida cuenta de que la ley era del 22, como decía, y el decreto era del año 23. Solamente faltaba la implementación de cómo, diríamos coloquialmente, de forma práctica, cómo circulaba el certificado médico emitido por el prestador de salud a nivel de BPS, a nivel de Servicio Civil, a nivel de la Contaduría General de Nación y eventualmente de los organismos alcanzados a los efectos de efectuar el descuento correspondiente a partir del 10º día. O sea que usted dice que se cumplió con lo que se había dicho de que iba a existir ese diálogo en este periodo de febrero a abril. Sí. Vayamos al fondo del asunto, al fondo del cambio. A los empleados públicos hasta ahora no se les descontaba en caso de licencia por enfermedad, a diferencia de lo que pasa en el sector privado. ¿Qué problema generaba un régimen así? ¿Por qué se lo modifica? Bien, insisto, o sea, la presentación que hizo usted respecto a la situación y la comparación de la parte pública con lo privado es exacto, y me remito a eso, ¿no? No obstante eso, diría Pero la pregunta es, ¿había abusos? ¿Qué era lo que estaban constatando ustedes? A eso iba, en el sentido de que en forma constante, no solamente en esta administración, yo tengo muchísimos años de servicio civil, en la administración, las distintas administraciones, en los distintos periodos de gobierno, siempre se quejaban, reclamaban el abuso y el exceso de licencias que había médicas que afectaban notoriamente el servicio. En cualquier organización, si se resiente por licencias médicas el 20% de los funcionarios, obviamente eso impacta en el desarrollo de la actividad del propio organismo y en definitiva en el servicio que se le da a la ciudadanía, que es lo que importa en definitiva en la función pública, qué servicio se le da. Eso determinó que el Servicio Civil empezara a evaluar, y así se hizo, sin tener, antes de tener una norma por parte del observatorio en el Servicio Civil, se empezó a evaluar a partir del 18 la cantidad de licencias que había por organismos públicos. Y a partir de la aprobación de la ley se incentivó más o se incrementó más el trabajo de análisis de licencias. Y eso en un documento que tenemos y está disponible, incluso está subido en la página del Servicio Civil, un documento del Observatorio de la Función Pública, dependencia del Servicio Civil, de 59 páginas. Hay cuadros que desde el punto de vista estadístico, para quienes dominan ese aspecto, tienen distintos cortes por organismo, por funcionarios, por incidencias en distintas agrupaciones que se hacen desde el punto de vista presupuestal, ya sea administración central en sentido estricto, entes autónomos que no son industriales y comerciales, los llamados entes autónomos del los integrantes del presupuesto nacional del artículo 220 de la Constitución, o los entes autónomos y servicios centralizados que están incorporados en la Constitución en el 221, o sea, los industriales y comerciales. Ese documento tan extenso, de 59 páginas, con fichas efectuadas en función del relevamiento que se hacía en cada organismo, es bastante contundente respecto a la incidencia de las licencias médicas en el desempeño de la función pública, en el desempeño de la organización y en definitiva en el trabajo de cada organización. Esos reclamos que se hizo toda la vida, que todos los sentimos, bueno, los funcionarios públicos son privilegiados, ellos pueden estar de licencias prolongadas y no se les descuenta nada. En la actividad privada ya los primeros 3 días se les descuenta y a partir del cuarto se abate un 70% de salario, hace que en forma constante la ciudadanía reclame que hay un tratamiento diferente entre el trabajador de lo público y el trabajador de la actividad privada. Ese fue un poco el motivo que desencadenó que se iniciara este proceso, que además, insisto, tenemos documentación que está publicada en la página del Servicio Civil. Ahora, usted vio que COFE ha respondido con comunicados, con declaraciones de sus dirigentes y, por ejemplo, señala que en el único ámbito del sector público donde hay problemas, sí,
notorios es en el Ministerio del Interior. Allí han constatado un aumento significativo en los últimos 5 años de las licencias médicas, concretamente. ¿Qué dice usted a propósito? Señalan que hay entonces una visión distorsionada con el planteo que se hace desde el Poder Ejecutivo. Sí, la información que maneja COFE es cierta en cuanto, yo ya lo dije en alguna otra entrevista, es cierto en cuanto COFE se maneja con la información que publicó precisamente el Servicio Civil. Concretamente dicen que en el Ministerio del Interior se da el 75% del total de certificaciones médicas de la Administración Central. Sí, pero si uno lo mira, lo que pasa es que el peso relativo que tiene el Ministerio del Interior en el total de funcionarios públicos de la Administración Central, y cuando hablamos de Administración Central estamos hablando de presidencia más ministerios, que son en el entorno de los 79.000 funcionarios, el Ministerio del Interior tiene solamente el Ministerio del Interior unos 33.000 funcionarios, con lo que el peso relativo parece mayor si nos focalizamos solamente en el Ministerio del Interior. Pero puedo indicarle que hay otros ministerios a texto expreso, y voy a referir esto, el porcentaje de licencias de días tomados de funcionarios que al menos tomaron un día, que fue un corte que hicimos, aquellos funcionarios que tomaron al menos un día de licencia en el año. Y fíjese, por favor, que a nivel del Ministerio de Salud Pública el 82% de los funcionarios tomaron al menos un día de licencia. Después hay otros cortes donde se lleva a los funcionarios públicos que superaron una cantidad de licencias que superaría lo que hoy estamos considerando en el nuevo proyecto. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un porcentaje del 70,51% de al menos que tomaron un día, insisto. Y el Ministerio del Interior, a contrario de lo que está diciendo precisamente acelerando COFE, tiene un 47,56% de inasistencia de funcionarios, insisto, que tomaron un día. Me estoy focalizando en ese cuadro. Pero, o sea, que si vamos a qué organismo tomó más particularmente dentro de los ministerios, el Ministerio de Salud Pública. Después otros altísimos, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 59% tomaron, el total de sus funcionarios tomaron al menos un día de licencia. O sea, es importante. Y obviamente, ¿qué pasa? En el total, insisto, el total de funcionarios públicos de los ministerios, el peso relativo que tiene el Ministerio del Interior es altísimo en la incidencia del total, porque tiene al menos 33, en el entorno de los 33.000 funcionarios, de un total de 79, estoy considerando, 79.000. Yo decía que con el nuevo régimen los trabajadores de la Administración Central tienen derecho a 9 días de licencia por enfermedad por año pagos. Sí. Y a partir del 10º día de ausencia por motivos de salud cobran un monto equivalente al 75 o al 100% de su salario por todo concepto según corresponda. Esa es la síntesis, pero por ejemplo, ¿de qué depende que a partir del 10º día cobren 75% o cobren 100% del salario? Bueno, existe en la propia normativa, tanto en la ley como en el decreto, consideraciones para ciertas afecciones médicas que determinan que cobren, como bien dice usted, el 100% o el 75%. Y ahí están considerados, por ejemplo, como consecuencia del estudio que se hace a la hora de proyectar esta normativa, una serie de enfermedades consideradas para no abatir el salario del trabajador, sino pagarle el 100%. Entre ellas hay 5 puntualmente grupos de consideraciones. Una es las enfermedades consecuencias de accidentes laborales o enfermedades profesionales. O sea que en estas dos hipótesis, si es un accidente que se ocurre en el ámbito del laboral, obviamente se le cubre el 100% del salario, según lo que estamos diciendo. Y enfermedades profesionales, que hay una lista determinada por el Banco de Previsión Social, ya que se aplica en la actividad privada, cuando se enmarca la enfermedad como consecuencia de una enfermedad profesional, o sea, adquirida en el desempeño de la función, también se le abona el 100% del salario. Esa lista es una lista que obviamente la maneja el Banco de Previsión Social y, como decía, se aplica a la actividad privada y ahora se extiende a lo público, pero es una lista abierta, esto es lo que quería remarcar, o sea que siempre el banco puede replantear la integración de alguna enfermedad que se determine como consecuencia
de una enfermedad laboral. Y además sobre este punto es importante decir lo siguiente: el funcionario también tiene derecho, si en principio el médico lo certifica por una razón determinada y él entiende que eso lo adquirió como consecuencia de una actividad laboral, puede solicitar, está el procedimiento suficientemente desarrollado, que lo reconsidere el banco para ver si lo integra o no a esa lista que decía de enfermedades adquiridas como consecuencia de la actividad laboral o enfermedades profesionales, como se denominan habitualmente. Yo le estaba citando hasta ahora, en algún momento, objeciones que vienen de COFE, pero ahora podría mencionarle objeciones que llegan, no sé, de otros sectores de la población y que señalan que pese al cambio, este nuevo régimen que usted acaba de describir es mucho más benevolente que el del sector privado, ¿no? Porque, Sí, como ya quedó dicho, en el sector privado los trabajadores en los primeros 3 días de ausencia por motivos de salud no cobran y a partir del 4.º día cobran un subsidio del 70% del salario. La duda es ¿por qué se fue por este camino? ¿Por qué no se equiparó y punto? Bueno, ahí también hubo todo un proceso de análisis. Sin lugar a dudas, lo primero que tengo que aseverar es que sí, este sistema es más benevolente o más beneficioso que el de la actividad privada. Eso, sin lugar a dudas. Digo, el solo relato o descripción que usted hacía al presentar la nota, lo describe perfectamente. No es lo mismo que los 3 primeros días no se le paguen y a partir del 4.º día se aplica un 70%, un 30% de abatimiento del salario, pagándose en definitiva el 70%, que era lo que empecé a decir, que es el régimen de la actividad privada, al régimen de lo público, que en los primeros 9 días no se le descuenta nada y recién a partir del 10º se le abate nada más que un 25% del salario. Entonces, consecuencia, sin lugar a dudas, el régimen de lo público sigue siendo más beneficioso que el de la actividad privada. En el proceso en que se remitió esta norma al Poder Legislativo, también, como decía anteriormente, hubo instancias de negociaciones y se fue cambiando y, digamos, mejorando para el interés del trabajador las condiciones como en definitiva se aprobó la ley. Y como todos sabemos, en un proceso de negociación como existe a nivel de el Parlamento, tanto con los grupos interesados como entre los partidos que están representados en el Poder Legislativo, en ese proceso, en definitiva, fue lo que se aprobó. Y fíjese, podríamos hacer un análisis, no puedo evitar comentarlo. Fíjese que aún siendo mucho más beneficioso el sistema de lo público que hoy se empieza a aplicar, que estamos aplicando desde el 1 de abril, genera estas resistencias. Y entonces, bueno, ¿la respuesta cuál es? En definitiva, la respuesta a por qué no se equiparó, ¿cuál es? Más beneficioso el sistema de lo público, sin lugar a dudas. No, pero ¿por qué? Bueno, pues precisamente por eso que decía, en el proceso de negociación se llegó a la conclusión de empezar con esta modalidad. Que una cuestión de capacidad negociadora de COFE, en definitiva. No solamente de COFE, el propio sistema político también entendió que tendríamos que empezar así a ver si se empezaban a corregir las importantes inasistencias que existen en lo público y en algunos organismos en particular, con un ausentismo que fue incluso el desencadenante de todo este proceso, por ejemplo, a nivel de la educación. Bueno, y la educación no está. Claro, pero ahí hay un tema. ¿Por qué la ANEP no está? En 2022 en ANEP se gastaron $177 millones en licencias médicas. Un récord. Claro. Entonces. Sí, eso es importante. Hay un tema constitucional importante que muchas veces se solapa o no se analiza suficientemente. Nuestro sistema constitucional tiene lo que se llama en la doctrina un sistema de estatutos múltiples. ¿Qué quiere decir? En términos más concretos, el estatuto llamado estatuto central abarca a los ministerios, con algunas excepciones puntuales en respecto a algún grupo de trabajadores entre los ministerios, al Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de Contencioso Administrativo, servicios centralizados, con alguna excepción, por ejemplo, los funcionarios de la Fiscalía Nacional. Entonces, ese es el primer estatuto y es a lo que se apuntó y se aprobó. Luego, otros organismos, por ejemplo, tienen autonomía constitucional desde el punto de vista de fijar sus estatutos propios, particularmente los organismos de la enseñanza, la UTEC, la UDELAR, la Universidad de la República, y la ANEP. En consecuencia, para poder aprobar
un sistema similar tiene que ser como consecuencia de un proceso de análisis de estos propios organismos. Ni que hablar, alcanza también al tema de los gobiernos departamentales, la autonomía constitucional para dictar sus estatutos. Cada uno de sus gobiernos departamentales tiene sus propios estatutos. Esto tiene que ver seguramente con algunos temas que están estos días en el tapete también de la opinión pública. Y por último, podría haberlo dicho antes, los entes autónomos también tienen autonomía estatutaria. Con lo que, y cuando hablo de autonomía estatutaria, ¿qué es el estatuto del funcionario? Es las normativas que rigen el ingreso, el que rige la carrera, los derechos, entre los derechos está la licencia, las licencias, y los deberes del funcionario, y por último el proceso disciplinario, sanciones, que es particular en cada uno de estos grupos que tienen autonomía estatutaria. A nivel de este grupo que está alcanzado hoy por la norma, el estatuto lo proyecta el Poder Ejecutivo y lo aprueba el Legislativo, y ese es el alcance, por eso hoy tiene el alcance esta norma, y se exhorta en la propia ley a que el resto de los organismos asuman este sistema dentro de su propia autonomía, ¿no? Y entonces, ¿qué ha estado pasando? Claro, porque usted decía que con este régimen, que podría haber sido más drástico, podría haber sido más severo, se optó por ir por este camino. Uno de los objetivos era comenzar a generar cambios, incluso en aquellos organismos donde los problemas son más serios. Entonces, particularmente en ANEP, ¿qué está ocurriendo? ¿Ha habido una respuesta a esa apelación? ¿En entes autónomos qué está pasando? Bueno, es variable y la información no es consistente desde el punto de vista que tengamos la opinión concreta de un directorio de un ente autónomo o un ente autónomo, el CODICEN, que es obviamente el órgano superior de la ANEP en ese sentido. Y ahí también se genera, en esos ámbitos, lo que uno conoce, que se genera la misma discusión de si es oportuno o no y cómo se aplica. Lo cierto es, y cómo sería la aplicación. Y se determinará seguramente en tiempo venidero, ya sea en esta administración o en la posterior, un análisis de este tema, porque particularmente los organismos que más resistencia tenían, digamos, desde el punto de vista de ejecutar su actividad, fueron ENACE, que es un servicio centralizado, y que ahora estaría alcanzado, y tiene un porcentaje impresionante de ausencias, y en la ANEP. La ANEP, como decía, es un ente autónomo de la enseñanza, tiene autonomía estatutaria, y seguramente va a tener que adherirse a vida cuenta de la exhortación que dice la propia ley y el propio decreto, que se exhorta a estos organismos a aplicar un sistema similar en función de este cambio que parecería razonable, o para el Poder Ejecutivo se entiende razonable, y entiendo que la ciudadanía no bien pueda conocer o llegue a conocer las ausencias importantes que hay en la administración pública, que resienten todo el servicio, lo considerarán y lo aprobarán en el ámbito de sus competencias, ¿no? Y repito, esto también para los gobiernos departamentales. Será cada gobierno departamental, en función de su autonomía constitucional, quien adherirá o no a este sistema. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, para plantearle algunas preguntas, incluso varias que han llegado de la audiencia, sobre este nuevo sistema de certificaciones médicas para empleados públicos. En Perspectiva se emite en vivo, de lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. COFE definió un plan de acción que incluye un paro general de 24 horas en rechazo al nuevo régimen de licencias médicas que entró en vigor el pasado lunes, 1 de abril. A propósito de este cambio, estamos entrevistando esta mañana en Perspectiva al doctor Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Doctor Sánchez, hay varias preguntas para volver sobre el tema que veníamos tratando recién. Lo plantea COFE y lo plantean varios oyentes. ¿Por qué se opta por emparejar hacia abajo, acercando el régimen de los públicos al régimen de los trabajadores privados? Fíjese lo que dice, por ejemplo, este oyente. ¿No habría que hacer al revés? Cuando alguien está enfermo es cuando más gastos tiene.
Si el problema son los avivados que consiguen certificaciones sin estar realmente enfermos, lo que debería haber son más controles para evitar eso. Y, por otro lado, disponer que tanto públicos como privados cobraran todo su salario en el momento en que seguramente más lo necesitan. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, es una respuesta casi, digamos, como hipotética, digamos, de difícil solución. En este sentido, voy a empezar por la actividad privada. Cuesta imaginarse el hecho de que las inasistencias prolongadas o las inasistencias por licencias médicas, el empresario, el patrón, el dueño de la organización privada pueda soportar, digamos, el funcionamiento de una organización con incidencias que puedan ser prolongadas o no, y el hecho del contralor de las certificaciones médicas obviamente se sigue ajustando en un montón de aspectos porque hay controles sobre respecto a las certificaciones médicas. Ahora, por lo pronto, para la actividad pública se cambia en el sentido de que antes el funcionario traía un certificado médico y punto, independientemente de su prestador de salud, y acreditaba la condición de estar en condiciones de solicitar licencia médica. Ahora hay un primer ajuste en el sentido de lo público, de que la persona va a ser de un organismo al que pertenece el funcionario desde el punto de vista de su asistencia médica, que está vinculado al Sistema Nacional de Salud, y va a registrarse, tiene que estar registrado obviamente como prestador de salud a nivel del Banco de Previsión Social, y el contralor respecto a ese certificado es diferente al de antes, que simplemente se presentaba un certificado de un médico y podía admitirse esa certificación. Simplemente, y respecto a por qué no se empareja hacia el sistema de lo público a los trabajadores privados, será una discusión que tendrá que hablar la sociedad. Yo puedo hablar desde el punto de vista de qué definió el Poder Ejecutivo, qué definió el Poder Legislativo cuando aprueba la ley, porque en definitiva esto no es solamente una decisión del Poder Ejecutivo, sino que el Poder Legislativo en el proceso, por suerte, digamos, tenemos en nuestro país democrático de análisis de los temas, y se definió empezar a controlar los funcionarios públicos, donde la incidencia y las inasistencias es mucho mayor a las incidencias y la inasistencia de la actividad privada. O sea, ahí hay un factor fáctico que debemos considerarlo. O casualidad que en lo público haya tantas incidencias. Yo estaba mirando otro cuadro por acá, mirando ya fuera del entorno de la Administración Central. Fíjese, y usted mencionaba el sobrecosto que le generó a la ANEP las inasistencias. El total de días a nivel de la ANEP, de días de inasistencia, de días, aquellos que fueron funcionarios de la ANEP que tomaron al menos un día, fue 1.558.755 inasistencias en un organismo que tiene en torno a los 50.000 funcionarios, 56.000 funcionarios. O sea, 1.558.000 certificados por inasistencia de al menos un día. Después se harán los cortes precisamente para cuántos días y el promedio de días. Pero en la ANEP el promedio de días también de inasistencia fue del 29 días anuales. O sea, más digamos, supera lo que hoy va a considerar la norma y lo que se exhorta a los organismos con autonomía a que aprueben. Pero, a ver, voy de vuelta a COFE con algunos de los argumentos que ha manejado en sus comunicados. Dice que el Poder Ejecutivo no solamente incluye el descuento salarial, sino que también en el decreto establece que si el monto del subsidio por enfermedad supera los 67.042 pesos, se aplicará IRPF, recaudando también por la vía de ese impuesto. Esto como parte de una lectura que hace COFE de que lo que se busca es recaudar, hacer caja, ¿no? Incluso con IRPF. ¿Qué responde usted sobre esta parte, la del IRPF? Bueno, creo que hay también un tema, se definió así por parte de la norma, respecto en qué, a partir de qué monto se aplica el IRPF. Tiene que ver obviamente con las normas que hay tributarias en el sentido de la aplicación o no del IRPF al trabajador, tanto en lo público como en lo privado, y lo que sí puedo comentar es que
es una decisión desde el punto de vista tributario, sin lugar a dudas. Pero el tema del argumento de COFE, que esto se hace con fines recaudatorios por parte de esta administración, cae de por sí porque indudablemente, habida cuenta del año en que se comienza a aplicar, la incidencia presupuestal seguramente se va a reflejar al cabo de un tiempo que va a superar los meses de administración que le queda a este gobierno. O sea, es una decisión más bien de empezar a mejorar el desempeño de la función pública y a racionalizar la presencia del funcionario en lo público, porque podríamos, el argumento contrafáctico en este sentido es: ¿por qué en la actividad privada las inasistencias son muy por debajo, a igual tarea, a la que hay en lo público? Algún aspecto de desvío hay en la asistencia. Entonces, seguramente la definición tributaria a partir de qué monto se hace fue una decisión que obviamente tomó el Poder Ejecutivo a partir de la visión de economía. Pero no aplica a todos los trabajadores del IRPF y el IVA según los montos y según las escalas que hay, obviamente, ¿no? Y otra objeción, dice COFE en un comunicado de julio del año pasado: es insólito lo dispuesto en el artículo 24 del decreto. Si bien en los artículos 19 a 22 se establecen algunas situaciones de excepción al descuento que estaban recogidas en la ley, dado que no se dispone con claridad cuáles son las enfermedades que podrían no generar descuento, la norma prevé como principio primario descontar. En todo caso, el funcionario será quien deberá probar luego, por la vía de una petición administrativa, si el descuento se aplica o no. En caso de enfermedades complejas como las oncológicas, cardiológicas, neurológicas o de otra índole igual de graves, pasarán por el descuento y luego será el funcionario que deberá probar que las mismas se encuadran en las excepciones previstas. ¿Qué dice usted? Eso tampoco tenemos una visión distinta del tema, porque nosotros entendemos que están contempladas todas las enfermedades invalidantes, así lo dice la norma, enfermedades invalidantes que conlleven tratamientos prolongados inhibitorios de actividades inherentes a cargo de la función. Y están obviamente contempladas las enfermedades oncológicas, porque todas aquellas que estén certificadas adecuadamente, que requieren a la persona en su domicilio o primero internación o eventualmente domicilio, están contempladas. Se configuran los casos en que el funcionario haya sido hospitalizado o se encuentre en internación domiciliaria y la certificación médica acredite dichas circunstancias. Esa es una de las excepciones. O sea, si el certificado médico lo prevé, tiene la exoneración, digamos. Y por último, se identifican otras que están en potestad obligatoria del empleador, al analizarlo cuando el trabajador, como yo decía al principio, plantea a la administración que a su juicio esa enfermedad debería ser contemplada. Hay un procedimiento, por eso yo he dicho que la lista de enfermedades contempladas no es una lista que esté rígida, se va a reanalizar en la hipótesis de planteo, obviamente con los organismos competentes, que no será el Servicio Civil, será el Ministerio de Salud Pública, hace el Banco de Previsión Social en el caso de enfermedades consecuencia de la actividad. O sea, el organismo competente en la materia será la que dirá si esta enfermedad tiene similitud o tiene una condición similar que debería mantenerse exonerada. Y está previsto contemplar el universo de enfermedades que pueden llegar a tener las personas, ¿no? Y está previsto además atacar los problemas que pueden llevar a alguna de esas enfermedades. Ese es un asunto que plantean varios oyentes, pensando en particular en el caso del Ministerio del Interior, pero también de la enseñanza, aunque este régimen no abarca a la ANEP, ¿no? ¿No será que justamente el tipo de tareas que están en juego provocan inconvenientes de salud que están detrás de estos números que se están comentando? Entonces, ¿no hay que trabajar, no hay que poner el foco en esas causas también? Sí, sin lugar a dudas, no puedo evitar reconocer ese aspecto. Obviamente hay trabajos que son, notoriamente, obviamente no es mi información, pero es notorio que hay trabajos más estresantes que generan un desgaste importante en el trabajador. Los casos particularmente que insistimos, te lo decía recién, no está alcanzado el tema de la enseñanza, pero indudablemente afecta seguramente al desempeño del funcionario
el tema de, a veces, el de trato continuo con niños, con adolescentes, lo que genera seguramente algún tipo de enfermedades que deberían considerarse y seguramente se van a estudiar. Pero vuelvo a decir lo mismo, pero no se genera actividad a nivel de la actividad privada el mismo ausentismo que ocurre en lo público, siendo que también se trata con menores, niños, adolescentes, o sea que si analizamos un sector y otro, volvemos a encontrar que en lo público hay un panorama y en lo privado hay otro en cuanto a la incidencia de las licencias en la actividad. Pero obviamente es complejísimo a nivel del Estado, pero se está trabajando, se debe crear en todos los ámbitos oficinas especializadas respecto al análisis de la salud laboral de los funcionarios, y bueno, sí debo decir que se reconoce obviamente que hay ciertas actividades que tienen un nivel de estrés mayor y de desgaste importante en el propio funcionario. El Ministerio del Interior es también una actividad que muchas veces genera un agotamiento del funcionario, pero bueno, ¿qué pasa? El Estado tiene que cumplir la función, y si yo para mantener una maestra tengo que suplantarla por 3 sustitutas y pagarle a los 4 el salario, es casi insostenible desde el punto de vista presupuestal. Lo ha manifestado la señora ministra de Economía, y es una realidad. Se genera un sobrecosto presupuestal que es muy difícil de atacar. El tema va a seguir abierto, no se liquida esta semana. Bueno, primero porque la aplicación de la nueva norma es gradual, ¿no? Va por organismos. Y segundo porque del otro lado está el rechazo de COFE, que tiene varias líneas de acción en preparación a efectos de intentar las modificaciones. Por un lado, hasta un paro general, pero bueno, un recurso administrativo, un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo. Doctor Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, le agradezco su participación esta mañana. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.